Bendiciones, bendiciones en este precioso día, 30 de diciembre del 2021. Hoy traigo una palabra profética, una palabra dada desde el corazón de Dios. Quiero que usted medite en esto que le voy a dar, en esto que viene de parte de Dios. Bien puede usted pesarla, orarla, medirla. De hecho, si a usted bien le parece, puede levantarse en contra mía. Pero algún día entenderá que esta palabra que le voy a dar viene de parte de Dios. Hoy hablaremos de el deber genuino de un profeta. Le oro a mi Señor en esta hora para que por su palabra nos quebrante, su palabra nos alinee, su palabra nos redarguya, su palabra traiga aliento, su palabra nos limpie y nos santifique, pero sobre todo que su palabra, el consejo de Dios, traiga dirección y consejo a nuestras vidas para vivir conforme su propósito para la gloria del Dios eterno. No tengo un concepto más alto de mí, ni creo tampoco que sea más espiritual que nadie. Pero el Señor me inquietaba a transmitir este mensaje, lo estudié durante todo el día. Desde el día de ayer venía meditando en esta palabra, he venido encontrando algo otras que me han afirmado lo mismo. Pero hablando específicamente de la labor del profeta o del siervo de Dios, el Señor nos habla en Ezequiel capítulo 13 y habla de la condenación de los falsos profetas. Y dice así la palabra de Dios: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel, que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu, y nada han visto. El Señor habla a los siervos, aquellos que hablan de parte de Dios, aquellos que tienen una palabra de consejo, una palabra de aliento, aquel que dice ser siervo, ministro, o aquel que incluso tiene como oficio el ser profeta. Y el Señor dice en su palabra que le dé esa palabra a aquellos que dicen hablar de Dios, pero que realmente no están hablando de parte de Dios, sino de su propio corazón. Y dice: oíd palabra de Jehová. Muchos hablan de parte de Dios, o dicen que hablan de parte de Dios, pero no hay en ningún momento una directriz, una dirección de parte de Dios para el pueblo, sino que esos profetas, esos hombres o mujeres, hablan de sí mismo, de su corazón. Ay de los profetas insensatos. En otra versión dice viles o malvados. Andan conforme a su propio espíritu, o sea, no andan conforme al Espíritu Santo, no andan conforme la palabra de Dios, la Biblia, la Escritura. No enseñan la palabra, sino que andan con un espíritu de adivinación, hablando de revelación, de dirección y de tantas cosas, que están cometiendo un gran error. De hecho, hemos cometido grandes errores porque no llevamos al pueblo, a las personas, a vivir para Dios, sino que las alentamos a vivir en este mundo. Dice la palabra que esos profetas son como zorras en el desierto. Dice la palabra, versículo 4. Y una zorra en un desierto solamente se preocupa por sí mismo. Y algunos se preocupan por ser famosos, por ser asertivos en sus palabras proféticas, por desatar palabras de vida, de bendición. Se preocupan solamente por sí mismos, pero no se preocupan por la salvación de la gente. Y dice la palabra de los profetas: ¿cuál es el deber genuino de un profeta? Dice la palabra: no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. El consejo de Dios, la palabra de Dios dice que el profeta, los profetas,
deben subir a las brechas. Estamos haciendo lo que nos corresponde, nos estamos poniendo en las brechas, estamos mirando qué errores, qué fallas tiene la iglesia, cómo está la iglesia actualmente, espiritualmente, cómo está la iglesia en todos los sentidos, cuáles son las aberturas, los rotos, las deficiencias tal vez. Aquí Dios está hablando de que no se está edificando para su pueblo una casa, no se está edificando para su pueblo protección. No hay un muro alrededor de la casa, dice. No hay un muro alrededor de la iglesia. Sabemos que cuando se habla de Israel, se habla del pueblo de Dios, se habla de Jerusalén, se habla del pueblo de Dios. Simbólicamente se habla del pueblo de Dios. Pero los profetas no están preocupados por la salvación, por la vida eterna, por el cuidado, por la protección de la iglesia. La iglesia está desprotegida. El enemigo se está levantando, el enemigo se está ensañando, el enemigo va a empezar a perseguir. Sabemos, como dice la Escritura, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu. Dice, no han subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa para que esté firme en la batalla en el día de Jehová. Estamos en tiempo de batalla y algún día será el día del juicio de Jehová, y los profetas no están preocupados por salvaguardar, por cuidar, por proteger la iglesia, por darle las herramientas. En otra versión dice la palabra, PDT dice, no han subido a las brechas de los muros, ni han levantado defensas alrededor de la casa de Israel, para que pueda resistir la batalla cuando el Señor muestre su ira. En la nueva versión internacional dice, no han ocupado su lugar en las brechas, ni se han parado en los muros del pueblo de Israel, para que en el día del Señor se mantenga firme en la batalla. El profeta está para darle las herramientas, el profeta está para cuidar la casa, el profeta está para edificar, el profeta está para crear un muro de oración, un muro de intercesión, donde se enseñe, donde se capacite, donde se prepara el pueblo para que esté firme en el momento de adversidad, en el momento de batalla, en el tiempo difícil. Pero le estamos enseñando a la gente hoy día Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios está contigo. Parecemos brújulas mostrándole el camino a la gente. Muchos hacen brujería, desatando palabras de bendición. Muchos hacen brujería, están equivocados porque no le están llevando al pueblo a temer al Señor. No están llevando al pueblo a buscar a Dios. No están llevando al pueblo a preocuparse por la vida eterna. Muchos están preocupados por la vida aquí en la tierra. Estamos en tiempos finales, estamos en tiempo de batalla, se acerca el día de la ira de Jehová. Profetas, siervos de Dios, aquellos que llevan un consejo de Dios, ¿cuáles son las grietas en los muros de una iglesia? ¿Cuáles son los grietos en los muros del pueblo de Dios? ¿Cuáles son las grietas en el pueblo de Dios? Me pregunto, ¿nos hemos subido, nos hemos esforzado para mirar cómo está la casa del Señor? Nos hemos esforzado para saber cómo está el pueblo de Dios. Hemos ayunado, hemos velado, nos hemos guardado en santidad, hemos guardado nuestros ojos y del mundo, de lo que los deseos que ofrece, para que estemos al nivel de la santidad de Dios, para que Él pueda hablarnos, direccionarnos y decirnos cómo está su iglesia. La iglesia, el pueblo de Dios, la casa de Dios, la casa de Israel, como lo quieras llamar, dice, va a pasar por un tiempo difícil, por un tiempo de guerra, donde Dios va a mostrar su ira. Pero debemos protegerla, cuidarla, para que esté firme en el día de Jehová. Tenemos que subir, esforzarnos, ser valientes. Tenemos que edificar, dice, tenemos que edificar un muro alrededor de la casa de Israel. Levantémonos en oración. Qué triste, a veces se pide una oración y la gente está ocupada. No se sabe, tal vez como en los tiempos de Adán. Tal vez Adán descuidó a su esposa. Tal vez Adán descuidó a la novia. Tal vez Adán descuidó a aquella que debía cuidar. Tal vez Adán estaba jugando Tetris. Tal vez Adán estaba entretenido con el celular. Tal vez Adán estaba con sus amigos. Tal vez Adán estaba haciendo el trabajo que el Señor le mandó, pero no estaba cuidando a su esposa. ¿Cuáles son las grietas? El enemigo puede llegar a confundir. El enemigo puede llegar para tumbarnos, para confundir, para enredar. Dice que se disfrazará aún como ángel de luz.
Profetas, ¿estamos edificando un muro de protección? El profeta edifica, dice la palabra de Dios. Debemos edificar con la palabra. La palabra redarguye, la palabra lleva a vivir de la manera que Dios le agrada. La palabra nos enseña, la palabra nos confronta, la palabra nos enseña a vivir de la manera correcta. Pero profetas que vemos hoy día en televisión, en canales, en las redes, hablando mentira, engaño, parecen adivinos. Y no estamos llevando a la gente a que ame al Señor, a que se prepare para estos tiempos finales, a que le sean fieles, a que dependan de Dios. A que dependan de Dios. Puedes levantarte en contra mía, hazlo, te invito a que lo hagas. Puedes decir lo que quieras de mí, pero la palabra es clara. Y hoy estoy actuando como siervo de Dios y profeta para decirte, estamos equivocados cuando no llevamos el pueblo a la palabra de Dios para que lo amen, para que le teman, para que le busquen, para que vivan conforme sus propósitos. Los profetas en este tiempo deberían estar mirando cómo edificar el pueblo de Dios para que viva conforme al corazón de Dios en este tiempo. ¿Realmente estamos en la brecha? ¿Realmente estamos en la brecha por la iglesia? ¿Estamos en la intimidad? ¿Estamos orando y orando y orando para que la iglesia no caiga, para que la iglesia no se debilite, para que la iglesia no desmaye, para que la iglesia no caiga en el error? ¿Qué nos importa si hay arrebatamiento? No, vamos, es para la vida eterna. ¿Qué nos importa si están poniendo el chip? Tenemos que ser fieles, enseñarle a la gente a ser fiel, a que tema a Dios, a que ame a Dios, a que busque a Dios, a que se aleje del pecado. Debemos llevar al pueblo a que esté conforme al corazón de Dios. Dios es santo, santo, santo. Debemos llevar nuestras vidas a ser como Jesús. Debemos mirar como profetas cómo edificar. Como profetas debemos estar orando, estar intercediendo, estar clamando. Como profetas debemos estar enseñando, dice. Debemos llevar a la gente a la palabra de Dios, no a que confíen en las palabras de los hombres. Si se murieran todos esos falsos profetas en esta mentira o en ese tiempo, si se murieran o se enfermaran o se opacaran o quitaran las redes, la gente no sabría qué hacer y se le entregaría al mejor postor, porque no dependen de Dios, no conocen a Dios, no buscan a Dios, no dependen de la palabra, buscan palabra de hombre, no palabra de Dios. Sin excepción, ningún profeta o hombre de Dios puede callar. Sin excepción, ningún profeta o hombre de Dios debe callar. Sí, sabemos que algunos hablan de su corazón. Sabemos también que algunos han descuidado su intimidad con Dios y por eso no tienen nada que dar. También sabemos que algunos se creen muy importantes y no tienen tiempo para aportar al crecimiento de la iglesia de Dios. Están muy ocupados con la obra de Dios. Otros realmente son muy mediocres como para esforzarse para el Señor, aquel que lo dio todo hasta la muerte. Como profetas estamos entreteniendo a la gente para que se distraiga y no mira el tiempo difícil que viene. Estamos entreteniendo a la gente para que viva cómodamente y tranquilamente en este mundo. Y no les estamos mostrando que viene el día de la ira de Dios. Deberíamos estar locos predicando a Cristo, en vez de estar entretenidos con tantas cosas. Hombres de Dios se metieron en la política porque no pudieron, les quedó grande transformar una nación predicando. Una nación se transforma predicando, no con política. Cambiaron la tierra deseable, la cambiaron por tierra desechada. Ahora tenemos que mendigar. Deberíamos estar locos predicando a Cristo para que las almas cambiaran, para que los hogares cambiaran, para que los hogares temieran, para que los hogares, los hombres, cada hombre de cada casa fuera un sacerdote de hogar. En vez de estar tratando de cambiar al mundo con la política y con tantas cosas, deberíamos estar locos predicando a Cristo, aquel que da vida eterna. Los profetas deben estar preparando a la iglesia y al pueblo de Dios. Es un tiempo donde hay tanta pereza espiritual, donde hay tanto amor por el dinero. Es un tiempo donde domina el egoísmo y el anticristo está gobernando en el corazón de la humanidad, porque la gente no ama a Jesús, la gente no conoce a Jesús, la gente no imita a Jesús. Y estamos hablando de los creyentes que no muestran a Jesús con sus acciones, solo se preocupan por el dinero, por los paseos, por las fiestas, por las actividades, pero no hay tiempo para orar, no hay tiempo para buscar de Dios. Estamos en un tiempo donde no hay amor por las almas,
donde el amor de muchos se ha enfriado. No podemos callar. Un hombre de Dios no puede callar. Un siervo de Dios no puede callar. Un profeta no debe callar. Si es profeta debe orar, clamar, ser intercesor. Debemos volver a ese tiempo. Dice la Biblia: yo no envié a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si hubieran estado en mi secreto, habían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Lo habían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Esa es la tarea del profeta: hacer volver al pueblo de las malas obras. Es tiempo de volvernos a Dios. Ezequiel 13:9 dice: estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabrán que yo soy Jehová el Señor. Tiempo de volvernos a Dios. Profeta, haz lo que Dios te mandó a hacer. Siervo de Dios, haz lo que Dios te mandó a hacer. Te lo digo en el nombre de Cristo Jesús. Es una palabra que viene de parte de Dios para tu vida. Tu amigo Franco Lagos. Bendiciones.